Hola, buenas tardes. Tenéis el micro abierto, ¿eh? Anita, Brian, Dayana, Daisy, Francis, ¿qué tal? Francis, Estefanía, ¿qué tal? Gisela, Isabel, Clever, Giovanni, Carla, Clever, María, Rebeca, ¿qué tal? ¿Podéis hablar? ¿Queréis hablar alguno mientras empezamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal va todo? Hola, Anita, ¿estás por ahí? ¿Estáis por ahí en clase? Hola Anita, Brian, ¿estáis? Dayana, ¿estáis en clase? Daisy, Francis, María, dime Daisy, Jazmín, Isabel. A ver, ¿quién está hablando? Dayana, a ver. A ver, ahora habla, Dayana. Ahora tienes el micro abierto, Dayana. María, buenas. Bueno, vamos a arrancar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, buenas tardes ya. No te oímos, Dayana. Y tienes el micro abierto, ¿eh? Tienes que conectarlo, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenida a esta quinta sesión presencial. Hoy vamos a hablar de riesgo eléctrico. Antes de nada, recordaros, tenemos en marcha el trabajo de pan y pico, ¿vale? Tenéis en marcha también el tema de los grupos, ¿vale? Os he compartido los grupos. Os tenéis que poner en contacto a través del correo interno de la plataforma con vuestros compañeros. El archivo Excel, no, únicamente es para este grupo, para el trabajo de Mecanis, ¿vale? Jazmín, solo para ese trabajo, ¿de acuerdo? Recordaros que el documento que os he colgado, que es un documento Excel, tiene distintas pestañas, ¿de acuerdo? Que miréis las pestañas, ¿vale? Hay grupos de 4, de 5. Si alguno no participa, bueno, pues luego lo ponéis en el trabajo cuando lo entreguéis y cuando vaya a corregir, pues esa persona pues no tendrá evaluación, ¿de acuerdo? El resto de gente del grupo tendréis todos la misma evaluación, ¿de acuerdo?
Bueno, pues nada, hoy vamos a entrar a ver en esta quinta sesión pues un tema muy recurrente del mundo de la seguridad en el trabajo, ¿de acuerdo? Que es el riesgo eléctrico, ¿no? ¿Alguien ha tenido algún problema o algún incidente o algún accidente, aunque sea en su casa, relacionado con el tema eléctrico? ¿Habéis vivido alguna situación, alguna experiencia en casa? ¿Habéis tenido algún tipo de contacto eléctrico en vuestras organizaciones, en vuestra casa? ¿Me escucháis? Si no, si no. ¿O conocéis de alguien que haya tenido algún contacto? Brian, Carla, Daniela, Dayana, Daisy. ¿Sabéis de alguno en casa? ¿No habéis tenido nunca algún calambrazo? Daisy, Edison, Francis, Gabriela, Gisela, no. Isabel, ni con el microondas, ni con el lavavajillas, ni con... Liliana dice que conoció un caso muy grave. Y en el día a día, Edison, Jenny, Vanessa, Rebeca, ¿no habéis tenido nunca un calambrazo? ¿Habéis tocado algo y os ha dado esa sensación de cosquilleo? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar del riesgo eléctrico, ¿de acuerdo? Bueno, entiendo que el riesgo eléctrico es algo que además de ser un tema que tiene que ver con los incidentes y accidentes laborales y con determinadas situaciones que ocurren en las empresas, es un tema que lo vais a entender hoy, también aplicable a cualquier actividad que llevéis a cabo en vuestra casa, ¿no? En vuestra casa o en vuestro día a día, ¿de acuerdo? También es un tema muy sugerente y muy importante dentro de lo que era el campo de la seguridad en el trabajo. Aquí, igual que en otros días, me interesa que salgáis con una serie de ideas muy claras, ¿de acuerdo? De algunos elementos, ¿de acuerdo? No hace falta saberse el Real Decreto ni ser especialistas en riesgo eléctrico al día de hoy, pero sí es importante que tengáis en cuenta que hay una normativa, que es el Real Decreto 614 del 2001, ¿de acuerdo? Que es el Real Decreto que desarrolla los temas relacionados con prevención de riesgos laborales y riesgo eléctrico. Al igual que en otros Reales Decretos, también se dispone de una guía, pues que la guía pues ayuda a resolver determinadas cuestiones que se pueden plantear, determinadas dudas o determinados ejemplos que nos facilita la guía técnica del Real Decreto 614. Es importante que por lo menos los numerales de los Reales Decretos los tengáis claros, porque esto sí que puede ser una pregunta de examen. Oye, ¿cuál es el Real Decreto de lugares de trabajo? ¿El 614, el 1215, el 486? Pues eso sí hay que saberlo. ¿De acuerdo? Esperemos que aquí dentro de este Real Decreto, si os lo leéis, pues que veáis la primera parte, pues que hay una serie de obligaciones siempre y una serie de requisitos que son prácticamente los mismos artículos que siempre, ¿no? Una serie de artículos que tienen que ver con las obligaciones del empresario, que tienen que ver con la identificación de peligros y evaluación de riesgo, que tiene que ver con la formación e información y que tiene que ver con la consulta y participación. Y luego a partir de ahí, pues el Real Decreto desarrolla bastante. Para mí hoy es importante que sepáis que existe el Real Decreto, que tengáis claro lo que es el contacto eléctrico directo y el contacto eléctrico indirecto, ¿vale? Que tengáis claro dos conceptos que se van a incorporar, que son el trabajador autorizado y el trabajador cualificado, ¿de acuerdo? Eh, entonces, que lo tengáis claro, que tengáis claro hoy lo que va a ser las 5 reglas de oros para trabajar con riesgo eléctrico y que tengáis algunas ideas pues muy claras y muy básicas de lo que es el mundo eléctrico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del Real Decreto, trabajo sin tensión, ¿vale? Algunas particularidades aplicables a determinados elementos en trabajo sin tensión, trabajos en tensión, trabajos en proximidad y algunas actividades como son las maniobras, los ensayos y las verificaciones. Y luego que veáis que la energía eléctrica pues también puede generar otro tipo de riesgos, como puede ser el de incendio y el de explosión. ¿De acuerdo? Un poco a lo mejor, y ya digo,
el tema eléctrico es como la higiene, ¿no? Como un agente químico. No se ve, no se huele, pero realmente luego la gravedad de los accidentes que ocurren pues son muy importantes, ¿no? Es decir, realmente cuando tenemos un accidente por riesgo eléctrico, pues realmente suele ser algo grave o muy grave, ¿de acuerdo? Os voy a poner unos cuantos de vídeos para que veáis distintas situaciones de lo que estoy explicando. Hay uno que he intentado poner antes en clase que no iba, pero lo tenéis en la plataforma, en la carpeta que tenemos en el OneDrive, y lo podéis ver porque también es muy, muy curioso. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a contar algunas cosas muy básicas, ¿vale? El tema del riesgo eléctrico es de gran aplicación, ¿vale? Y sobre todo de gran aplicación en el desempeño profesional. Una cosa es que yo trabaje en una oficina de técnico de prevención o trabaje en una obra, y otra cosa es que trabaje en una empresa eléctrica, ¿vale? Que son cosas distintas. Hoy nos vamos a centrar en el Real Decreto 614 del 2001 y su aplicación, ¿vale? Lo primero que me gustaría es que perdón, que tuvierais claro la diferencia, ¿no? De contacto directo, indirecto o contacto por arco eléctrico, ¿de acuerdo? El contacto directo, como su nombre dice, contacto con elementos en tensión. Oye, tengo un cable, cojo los dos polos del cable, pues eso es el contacto eléctrico directo. Meto los dedos en el enchufe, pues contacto eléctrico directo. En función del tipo de, de- de- de tensión, pues tendremos tensión de una sola fase, de dos, de tres, y vamos a diferenciar sobre todo también tensiones de baja tensión hasta 1000 voltios, y a partir de ahí pues pensar hasta las líneas eléctricas que veis por la calle o que veis por cualquier sitio, pues que realmente tienen altas tensiones o muy altas tensiones, ¿de acuerdo? Y veremos también que existe el contacto eléctrico indirecto, que el contacto eléctrico indirecto es cuando hay contacto con masas con diferencia de potencial accidental respecto a tierra. Es decir, cuando se diseña una instalación, pues tiene una serie de requisitos, entre ellas pues una puesta a tierra, que al final pues lo que hace es que cuando hay algo, pues se derive a tierra y se descargue por ahí. Claro, puede haber un contacto eléctrico indirecto. Oye, pues lo que os decía, voy a la nevera o toco aquí la pantalla del ordenador y a veces, pues a lo mejor tengo una sensación, ¿no? Tengo un cosquilleo o tengo un calambrazo, como normalmente se dice, ¿no? Y entonces dice, oye, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, pues la instalación a lo mejor tiene algún defecto, pasa alguna historia, o no lo sé, o a lo mejor pues cualquier historia que pueda pasar, y para eso las instalaciones, como sabéis, igual que en vuestra casa, pues se protegen, y normalmente en la entrada de la casa, cuando se hace la instalación, pues hay una serie de elementos que hacen que a la hora de que haya un problema salte la instalación, se corte, ¿no? Porque imaginaros, meto los dedos en el enchufe, si no salta la instalación, pues lo mismo me quedo tieso ahí, ¿no? Pero claro, si la instalación funciona bien, si está bien mantenida, si está bien revisada, pues lo normal es que salte, ¿no? Y luego vamos a ver también otro tipo de accidentes eléctricos que tienen que ver con las quemaduras, ¿no? Por arco eléctrico, ¿no? Anteriormente en la sesión de antes comentaba un compañero que fueron una vez al campo, que estaban al lado de un árbol, que había tormenta y tal, y realmente pues cayó allí, pues se generó un arco eléctrico y directamente de la línea que había cayó en el árbol y que le afectó a uno de los compañeros. Claro, al final no estaban tocando nada, pero es como si tú vas por la calle, o muchas veces habréis visto, habréis oído alguna noticia de que alguien estaba con, pues no lo sé, con una retroexcavadora, con una pala, había levantado la pala, no la había dado a la línea, pero claro, al final se genera un arco, ¿no? Porque pensar que al final por la línea pues está circulando energía, ¿no? Entonces, importante esto, sobre todo estos dos, ¿no? Para que luego también cuando hagáis los trabajos de fin de estudio y digáis riesgo eléctrico, no, riesgo eléctrico de contacto directo y riesgo eléctrico por contacto indirecto, que diferenciéis ambos tipos de riesgos eléctricos. ¿De acuerdo? Que sepáis también que todo esto se basa en la ley de Ohm, que al final relaciona tres magnitudes, ¿de acuerdo? Tres magnitudes físicas, ¿de acuerdo? Que la ley de Ohm lo que viene a decir que la corriente que circula por un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial, la V que veis ahí, e inversamente proporcional con la resistencia del circuito, ¿vale? Veis aquí el trabajador, yo soy el operario, igual que aquí en mi casa, pues claro,
meto la mano, donde la vaya a meter, y o toco, y por donde circula la tensión para cerrar el ciclo, ¿no? Claro, como veis aquí, al final depende todo la intensidad que circule por el cuerpo del hombre, ¿no? A mayor resistencia, oye, pues la intensidad será menor, ¿no? Por eso, oye, cuando el operario trabaja, pues no es lo mismo que yo esté descalzo, que esté con un zapato de protección. Y ya veremos, pues, que en el mundo de la empresa eléctrica, pues hay calzados y equipos de protección específicos para este tipo de riesgo, ¿no? Y al final, pues esta intensidad que circula por el cuerpo humano, pues desprende una cantidad de calor que realmente es lo que se conoce como efecto Joule, ¿no? A mayor intensidad que pase y a mayor tiempo, pues imaginaros al final los resultados, ¿no? Bueno, pues por eso es igual que cuando tú tienes en tu casa un equipo que corta, pues, la corriente, ¿no? Dice, oye, ¿cuánto tiempo tarda en cortar? Pues mientras más rápido sea y mejor sea, pues antes cortará, ¿no? Pensar que no es lo mismo trabajar en casa con 220 voltios que trabajar, pues, no sé, con una línea a 30.000 voltios. Pues daros cuenta que realmente lo que ocurre rápido, no hay tiempo para otro tipo de situaciones. Entonces, que veáis un poco la teoría de lo que es la parte del riesgo eléctrico. ¿De acuerdo? Y esto se ha ido, a ver, la pantalla ahora se ve gigantesca. A ver, un momentito, que se me ha puesto gigante la pantalla. Vale. Salir de pantalla completa. Vale, ahora es correcto. Vale, bueno, pues el mundo eléctrico se basa en la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que os comentaba anteriormente, el Real Decreto 614. Vamos a centrarnos para que lo conozcáis, para que sepáis que existe y yo os diré ahora lo relevante de esta materia. Vamos a ver pues aquí trabajos sin tensión, trabajos que se llevan a cabo en tensión, maniobras, ensayos y verificaciones que se hacen en las instalaciones o en los equipos, trabajos en proximidad y trabajos que al final generan también riesgo de incendio o de explosión. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que no solamente aquellos trabajadores que trabajan directamente con temas o con instalaciones o con el riesgo eléctrico están expuestos a estos trabajos, todos estos trabajadores sí que están expuestos, pero aparte cualquier operario, como os digo yo estoy aquí en mi despacho, estoy en mi oficina, si esto fuera una oficina, pues realmente, o una fábrica, aunque yo no esté dedicado al tema eléctrico, pues puedo estar, pues no lo sé, de cajero en un supermercado. Yo directamente no trabajo con temas eléctricos, pero al final es un tema que afecta a cualquier trabajador de cualquier tipo de actividad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo importante, y luego le echéis un vistazo, lo tenéis en el manual, es que la guía explica y define claramente la formación o capacitación mínima exigible para los trabajos eléctricos. ¿Vale? Aquí vamos a diferenciar trabajador puro y duro, pues cualquier trabajador de una empresa, pues prácticamente va a poder hacer poco o nada con temas en tensión, es decir, oye, pues como mucho a encender o cortar la corriente. Trabajador autorizado, que es el trabajador que autoriza el empresario. Oye, si yo autorizo a Anita que haga esto, está autorizada Anita, no está autorizado Brian. Prácticamente este trabajo va a poder hacer, este trabajador va a poder hacer algún tipo de actividad en baja tensión, ¿vale? ¿Vale? Autorizado, el de la A. Supresión y reposición de la tensión, reponer su fusible, mediciones o ensayos, maniobras locales o trabajos en proximidad, ¿vale? Y trabajadores cualificados, que es el trabajador autorizado que posee conocimientos y formaciones y certificaciones específicas, ¿de acuerdo? Este prácticamente es el trabajador que va a poder hacer de todo, en tensión, sin tensión, en alta tensión. Aquí la gran diferencia es baja tensión, hasta 1000 voltios, a partir de 1000 voltios, alta tensión. Si no os queréis complicar la vida, ¿quién puede hacer cosas en baja tensión? Bueno, pues prácticamente podría hacer algo el trabajador autorizado y el trabajador cualificado siempre,
¿de acuerdo? Entonces, un poco la diferenciación que hace la normativa, ¿vale? Alta tensión o muy alta tensión. Es importante de esta transparencia que tengáis claro estos dos tipos de trabajadores. Autorizados, si no os queréis complicar, baja tensión y prácticamente puede hacer poco, y trabajador cualificado, pues que realmente en base a su experiencia, sus certificaciones o su experiencia, pues puede llevar a cabo el resto de actividades. ¿De acuerdo? Esto es muy básico dentro de lo que es el Real Decreto y muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, trabajos sin tensión. Bueno, pues al final el trabajo sin tensión pues se suele hacer, oye, pues si cortan la tensión en la fábrica, pues son trabajos que se hacen para hacer algún tipo de trabajo, pues de alguna reposición, de algún fusible, de alguna cuestión pues bastante sencilla, ¿no? Pues ya veis pues que trabajo sin tensión, pues entre comillas no hay ningún riesgo, ¿no? Para los trabajos en tensión, pues ya veremos que están pues 100% dedicados a lo que son los trabajadores cualificados, ¿no? Lo que son los que vimos anteriormente, ¿no? Vimos trabajador autorizado y trabajador cualificado, ¿vale? Sin tensión, bueno, pues las podría hacer ese trabajador autorizado, ¿de acuerdo? Aquí, siempre que se vaya a llevar a cabo cualquier actividad que tenga que ver con tema eléctrico, ¿vale? Cumpliendo siempre las 5 reglas de oro, ¿vale? Antes de hacer un trabajo sin tensión, pues tendremos que aplicar siempre las 5 reglas de oro. Desconectar la instalación, bloquear, ¿vale? De cualquier posible retroalimentación, comprobar la ausencia de tensión, la puesta a tierra y la señalización o protección de la zona. Estas son las 5 reglas de oro cuando se va a llevar a cabo algún tipo de actuación con temas eléctricos. Esto es el ABC del riesgo eléctrico, las 5 reglas de oro. Cortar, bloquear, comprobar, puesta a tierra y señalización y protección colectiva. Una vez que se lleva a cabo la actuación, pues empezamos al revés, ¿no? Del 5, 4, 3, 2, 1 hasta que lo conectamos. 5 reglas de oro, ¿vale? ¿Qué más? No se puede considerar sin tensión una instalación hasta que se realiza la comprobación de ausencia de tensión con algún equipo que nos permita verificar que estamos sin tensión. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, determinados trabajos sin tensión, para que sepáis que existe. Oye, pues cambiar lo posible, pues lo conocéis todos, ¿no? Hay determinados fusibles que están conectados a determinadas instalaciones, como puede ser un transformador, y al final, bueno, pues son actuaciones que se llevan a cabo sin ningún tipo de tensión. Únicamente no es necesaria la puesta a tierra si el operador ve el corte visible a ambos lados, ¿de acuerdo? Prácticamente y visiblemente podemos ver que hay el corte a ambos lados y nos aseguramos de que no haya tensión, ¿de acuerdo? Líneas aéreas. Todos habéis visto las líneas eléctricas que circulan por las ciudades o por los campos o por cualquier sitio, realmente suelen transportar pues, altas tensiones o muy altas tensiones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver pues, que se pueden llevar también a cabo actuaciones sin tensión, oye, donde realmente pues hay trabajos que están programados, donde la compañía eléctrica dice, oye, voy a cortar estas distancias, estos kilómetros, o estos puntos, o estos vanos, y se llevan a cabo actuaciones de mantenimiento, o del tipo que sea, o de reparación, y se llevan a cabo en líneas aéreas sin tensión. Luego ya veremos que a veces, por las características de la instalación, o donde esté, o por determinadas circunstancias, incluso
este tipo de actuaciones se pueden hacer en tensión, ¿de acuerdo? Pero realmente puede que este tipo de actuaciones, pues si se llevan a cabo sin tensión, pues pensar que no es lo mismo trabajar sin corriente que con corriente, pensar en el tema del riesgo, ¿de acuerdo? Y luego también se suele hacer también trabajo sin tensión, bueno, pues con motores, con salas de motores, bueno, que al final, como podéis imaginar, se corta todo, las partes móviles se detienen y realmente pues se llevan a cabo determinadas actuaciones o reparaciones con este tipo de actuaciones. De igual manera, también lo habréis visto a veces, centros de transformación que realmente, pues igual, oye, si se corta y si se trabaja sin tensión, pues realmente podemos llevar a cabo este tipo de actuaciones, ¿de acuerdo? Pensar que al final en trabajar sin tensión hay que aplicar pues las 5 reglas de oro, ¿de acuerdo? Son trabajos que podemos llevar a cabo en instalaciones sin tensión. Pensar que lo que estamos hablando, que nosotros somos técnicos de prevención, que no somos trabajadores cualificados, a no ser que seáis ingenieros o tengáis una formación, una certificación en este tema, ¿de acuerdo? Que nosotros no vamos a entrar aquí a hacer un mantenimiento de una instalación de estas que estamos viendo, ¿de acuerdo? También nos vamos a encontrar que hay determinados trabajos que se realizan en tensión, es decir, para que me entendáis en clase, sin que la instalación esté desconectada, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se pueden realizar trabajos en tensión? Bueno, solo se podrán realizar este tipo de trabajo pues cuando hay una justificación o realmente, oye, pues mira, hay que hacer un mantenimiento de este centro, de esta línea que alimenta determinada ciudad y por las razones que sean, o no se puede cortar o ha pasado algo y no se puede cortar la continuidad del suministro o cuando hay que hacer algún tipo de actuación básica, ¿de acuerdo? Entonces pensar que únicamente cuando hay una justificación técnica, pues entre comillas me puedo saltar algunos de los pasos de las reglas de oro. ¿De acuerdo? En este caso, cobra especialmente importancia pues realmente la cualificación y autorización del personal ejecutante del trabajo, el reconocimiento de la zona de trabajo y de la delimitación de la zona de peligro y de proximidad. ¿De acuerdo? Bueno, los trabajos en tensión, pues los vamos a poder dividir en 3 categorías. A potencial, a distancia y a contacto, ¿vale? Como veis aquí, pues estamos viendo pues, ejemplos de trabajos a potencial. El mismo operario se pone al mismo potencial que la línea eléctrica. Esto hay unos procedimientos y unos protocolos de trabajo. Suelen llevarse a cabo en líneas de transporte de alta o muy alta tensión. Tenéis un vídeo que no permite compartirlo de trabajo de un operario en una línea de alta tensión para que veáis cómo desde un helicóptero se pone en tensión. Pensar que al final todo este tipo de trabajo se basan en procedimientos de actuación, en entrenamientos del personal, en la necesidad del recurso preventivo y en la necesidad de equipos de trabajo especiales y de ropas y equipos de protección especiales. ¿De acuerdo? El operador está aislado del suelo y el mismo potencial que los conductores. El campo electromagnético que se genera a través del interior del conductor en el equilibrio con el operario, pues hace que el equilibrio sea nulo y se anulan los campos externos, por lo que el trabajador se pone a la misma tensión que la línea y realmente pues no hay diferencia de potencial, por lo que tanto, pues la ley de Ohm, pues si hay diferencia de potencial, si la potencia es la tensión es la misma, la intensidad es cero, ¿de acuerdo? Es obligatorio la presencia de un recurso preventivo, se vigilan en todo momento las corrientes de fuga y pensar al final pues también el tema de los equipos, ¿no? Porque al final a todo este tipo de trabajos, igual que los que vais a ver ahora a distancia, pues pensar ya no que no es solo el riesgo eléctrico directo, sino que al final se le suman aquí los temas de trabajos en altura, por ejemplo, o los temas relacionados con los procedimientos de trabajo en altura a este tipo de trabajadores. Trabajos en tensión, a distancia, a diferencia del otro que se ponía a tensión, pues como veis aquí, los operarios desde el suelo o desde unas alturas, a través de unos equipos que se denominan pértigas, pues se pueden llevar a cabo determinadas actuaciones que realmente lo que tratan es de llevar a cabo estas tareas de mantenimiento. Pensar que estas pértigas que tienen aquí, pues son pértigas que también son elementos que protegen al trabajador de
los contactos eléctricos directos y de estar en contacto con la propia línea, ¿de acuerdo? Pensar también, como podéis imaginar, que no es lo mismo el mantenimiento de una pértiga de este tipo y los precios que un equipo como puede ser una bota, ¿de acuerdo? Pensar que esto al final hay que hacer unas verificaciones también de estos tipos de equipos antes de llevar a cabo las maniobras, porque pensar que si voy a trabajar con alta tensión y voy a poner en contacto la pértiga con la línea y la línea no aislara, pues realmente tengo un problema, ¿no? Aquí de igual manera se suelen utilizar, y como es natural, pues determinados equipos de protección específicos para el riesgo eléctrico, desde un arnés, desde una bota, desde un casco, desde una pantalla, desde una pértiga o desde un guante. No es lo mismo un guante que proteja contra el riesgo eléctrico que contra un riesgo mecánico, contra un riesgo químico, ¿de acuerdo? Que lo tengáis eso en cuenta, ¿de acuerdo? Y trabajo a contacto, ¿vale? Se utilizan aislantes en las manos, ¿de acuerdo? Se trabaja entre tensiones de 1000 y 20.000. Se utilizan, pues, sobre todo equipos de protección que realmente eh, protegen de posibles peligros que se originen por el trabajo, ¿de acuerdo? Y realmente lo que se trata es de tener en cuenta, pues siempre como un protocolo. Pensar aquí que cuestiones importantes son, este tipo de trabajos no se hacen por un operador únicamente. Al menos suele haber una pareja de operadores. Al menos uno de los operadores es un recurso preventivo. Pensar también en el tema de cualquier accidente o incidente que tengas que subir o bajar una persona, sobre todo bajar que haya tenido un accidente en una línea, ¿de acuerdo? Entonces al final son trabajos que están muy procedimentados. Es trabajador cualificado y trabajador muy entrenado, ¿de acuerdo? Pero entrenado de verdad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También hablamos al principio de contacto eléctrico directo, indirecto, y a veces también que había también contactos por trabajo en proximidad, que se creaban arcos eléctricos. Aquí, que entendáis también, oye, que puedo tener un trabajo aquí, que tengáis, que sepáis que existen dos conceptos. Uno es la zona de peligro, ¿vale? En la zona de permanencia o en la zona que se trabaja, donde se genera el riesgo de contacto eléctrico, ¿de acuerdo? Hay una zona de peligro y luego hay una zona de proximidad, que es la zona desde donde se puede ejecutar el trabajo, ¿de acuerdo? Hay zonas de trabajo pues, que ya no están dentro de esa zona de peligro y que realmente pues, ya no estás expuesto. Os lo digo también porque en función de las tensiones, y veréis en el manual o el que quiera entrar en la guía de riesgo eléctrico, porque en función de las tensiones, pues ya están determinados a qué distancias hay que trabajar, ¿de acuerdo? De la zona y de los elementos en tensión, ¿de acuerdo? Entonces, como la figura que veis aquí, pues hay zonas de trabajo, hay zonas de proximidad, hay zonas de peligro, que si te acercas, pues como su nombre dice, te pones a un peligro, y determinadas zonas y distancias que ya están calculadas y que realmente son las que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? A ver, el tema del riesgo eléctrico, como os dije al principio, como no se ve hasta que lo tienes encima, pensar el tema de la confianza, ¿de acuerdo? Es decir, hasta qué zona me acerco, no me acerco, hasta qué zona me protejo o no me protejo, porque vais a ver luego al final un pequeño vídeo de una explosión y al final pues veréis realmente pues lo que se hacía, no se hacía, si estamos cerca o no estamos cerca de la actividad que vayamos a realizar. Igual que los equipos de trabajo que utilicemos, como en este caso, oye, pues aquí vemos que utiliza un equipo que podríamos pensar si es un equipo adecuado para trabajar con tensión o no lo es, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Bueno, hay otro tipo de actuaciones que se llevan a cabo con energía, que son las maniobras, los ensayos y las verificaciones. Oye, pues como os decía, pues cualquier trabajador autorizado en baja tensión puede llevar a cabo una maniobra, pues yo qué sé, cortar el interruptor eléctrico al inicio, pero hay otro tipo de actuaciones ya que son las mediciones, los ensayos o las verificaciones que tienen que ser llevadas a cabo por trabajadores autorizados. ¿De acuerdo?
Bueno, en general, cualquier tipo de actuación que se lleva en tensión, pues al final, igual que cualquier maniobra, pues lleva una serie de elementos siempre. Procedimientos, equipos adecuados, equipos requeridos y sobre todo, pues tener en cuenta si trabajamos con tensión o no trabajamos con tensión, cómo vamos a aplicar las 5 reglas de oro. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues hay una serie de elementos que se suelen utilizar para maniobras, ensayos y verificaciones. Pues desde que voy a un centro de transformación, pues para que veáis un poco, hay banquetas aislantes, las pértigas que decíamos, guantes para trabajar en tensión, equipos, medios. Bueno, y luego pues siempre se suelen utilizar una serie de rutinas, ¿no? Habréis visto pues muchas veces en cualquier ciudad, cuando veis algún equipo de trabajo que está trabajando con temas en tensión y a lo mejor es una línea subterránea que hay, pues veréis igual la señalización, las limitaciones, los equipos, la pareja de trabajadores, los procedimientos que están utilizando. Bueno, son pues trabajos que están pues eso, dirigidos a personal cualificado y que tiene pues una experiencia necesaria en este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Sobre las mediciones y ensayos, pues lo mismo. Los procedimientos son similares a los que llevamos a cabo anteriormente. Y luego también recordaros, y os comento también un poco con el ejercicio que tenéis en clase. También podemos, en aquellos lugares que se trabaja y donde hay energía, pues también se pueden producir otros tipos de riesgos para los trabajadores. Uno puede ser el riesgo de incendio. Es decir, estoy en casa, la instalación falla, pues claro, al final no es solo que me vaya a electrocutar, ¿no? Sino que puede salir la vivienda ardiendo o el trabajador salga o el lugar de trabajo salga ardiendo, con lo que se le suman otro tipo de riesgos de incendio, ¿vale? Os voy a poner ahora un pequeño vídeo. Y luego también, y en relación con el ejercicio que os ponía de la panadería, pues en aquellos lugares que realmente hay una concentración de polvo, por ejemplo, de polvo, en este caso era de harina, pues cuando hay determinadas concentraciones, pues fácilmente o probablemente puede que si se dan las condiciones, pues haya algún tipo de explosión, que es un evento rápido, que ya lo veremos también en la clase, que veamos los temas de atmósferas explosivas, ¿de acuerdo? Al final, oye, pues determinadas concentraciones y determinadas situaciones en las instalaciones, pues pueden dar lugar a inflamaciones de combustible y dar lugar a incendios, o pues, si la inflamación es muy rápida, pues dé lugar a una explosión, ¿no? En función de las concentraciones, ¿no? Acordaros del ejemplo que os ponía, que tenéis para resolver, que dice que es una panadería, ¿no? Y hay polvo allí, en el ambiente. Bueno, pues no es lo mismo trabajar con las ventanas abiertas o que haya una localización del foco de donde sale el polvo o la harina en la panadería, que no la haya, ¿no? Al final pensar pues que el empresario, en función de las actividades, pues no lo sé, puede ser la panadería o puede ser un silo o puede ser una instalación subterránea donde entro que hay poco oxígeno y concentración de determinados elementos, pues que realmente la energía eléctrica sea, como ya lo veréis cuando veamos el tetraedro del fuego, el punto, o sea, la energía de activación de que allí pase algo, ¿no? El empresario en este tipo de actividades, que están como muy señaladas y se sabe cuáles son, pues tienen una serie de obligaciones, ¿no? Lo primero es determinar la existencia de sustancias inflamables o combustibles, calificar las zonas de riesgo, si hay polvo combustible, gas o vapores. Y a partir de aquí, elaborar un documento que se llama, y se os pregunta en el ejercicio, documento de protección contra explosiones, que lo desarrolla el Real Decreto 681. Lo veremos en clase cuando hablemos de atmósferas explosivas. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues hay una serie de obligaciones por parte del empresario. Claro, lo más sencillo sería eliminar el origen, ¿no? Si en la panadería elimino la harina, pues elimino el riesgo también, pero elimino el negocio, ¿no? Bueno, ahí se os preguntan también qué tipo de actuaciones se os pueden ocurrir y luego pues el Real Decreto pues también te marca, igual que otros Reales Decretos, pues que al final pues también señalice. ¿De acuerdo? Bueno, sobre el tema del riesgo eléctrico, hasta aquí la parte de teoría. Ahora quiero que veáis algunas situaciones, ¿vale? Que creo que también os van a iluminar sobre la cuestión.
Tener en cuenta el riesgo eléctrico no se ve, no se huele, hay una normativa específica, determinadas actuaciones o trabajos relacionados con las instalaciones o en contacto con la tensión o sin tensión están dirigidas a determinados trabajadores, acordados, autorizados y cualificados, acordaros de las 5 reglas de oro, ¿de acuerdo? Y acordaros también pues que tenemos que tratar de que existan procedimientos en las organizaciones que llevan a cabo trabajos relacionados con temas eléctricos, pensar que cualquier fábrica pues tendrá su cuadrilla de personal de mantenimiento eléctrico y personal de mantenimiento mecánico, ¿de acuerdo? Que estas son las personas cualificadas que llevan a cabo este tipo de actuaciones y que nosotros como técnicos pues al final evaluaremos pues que las instalaciones estén en condiciones y evaluaremos también pues la exposición de este tipo de trabajadores a contactos eléctricos directos y contactos eléctricos indirectos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Anita, Carla, Daniela, Dayana, Daisy, Diego, Edison, Fernando, Francis, Gabriela, Giovanna, Gisela, Isabel, Jazmín, Joana, Carla, Catherine, Kelly, Clever, Liliana. No, la concentración no es que se transforme. Tú piensas que al final la energía eléctrica es una fuente de ignición, ¿vale? Es como si tú tienes el mechero y tienes fuego y se lo acercas a un folio, ¿vale? Entonces, en determinadas em, concentraciones de determinados productos o determinados elementos en el ambiente, pues claro, si por aquí está pasando energía eléctrica, como se den las condiciones, pues a lo mejor puede pasar algo, ¿de acuerdo? Ya lo verá, ya Clever, cuando vemos la parte de incendios y explosiones, que creo que es la semana siguiente, pues te vas a hacer un poco una idea de lo que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Bueno, y quería las 5 reglas de oro, a ver, un poco con lo que pregunta Dayana. A ver, os cuento el mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Os dije el otro día, os he dicho muchas veces, los riesgos son los mismos en la China, en la Luna, en España o en Ecuador. ¿Vale? Si tenéis claro las medidas generales, son de aplicación en todo el mundo. Otra cosa, acordaros lo que os dije. Pues a lo mejor en España dicen que el ruido, el límite es 80 y en Ecuador dicen 90. Bueno, eso será otra cosa, pero existe el ruido, ¿de acuerdo? Que lo tengáis claro. Las 5 reglas de oro son 5 reglas que se aplican en todo el mundo, es lo básico. Es a las conclusiones que llega todo el mundo. Ahora lo vais a ver aquí, que no, que es más, los vídeos que os voy a poner para que veáis, el primero me parece que es de Latinoamérica por el tipo de habla. Los riesgos son los mismos. Tenéis que entender esto. Los que estáis aquí en clase me parece que de este grupo la mayor parte sois de Ecuador, ¿no? Yo voy a Ecuador el viernes a dar una conferencia. Voy a hablar de seguridad y salud. La seguridad y salud, yo no voy pensando en la ley de prevención, pienso en la seguridad y salud, lo que os he dicho. Yo cuando voy a ver una máquina, veo los peligros que tiene una máquina y los riesgos que tiene una máquina. Luego otra cosa es que diga la normativa. Oye, pues en mi país con estos riesgos no se utilizan equipos. Pues en mi país con este riesgo se pone el equipo. Pero el riesgo existe, eso lo tenéis que entender así, ¿de acuerdo? Que los riesgos eh, son globales. El señor que habéis visto ahí que se subía a las instalaciones eléctricas, yo que he ido mucho a México y tal para temas de riesgos eléctricos, los riesgos del contacto eléctrico o del cambio de un aislador en una línea de alta tensión es lo mismo en España, en la Luna, en China o donde vayáis, ¿vale? Ahora te las voy a poner, Dayana. De todas formas, esas están en todos sitios, ¿de acuerdo? A ver, Kelly dice, cuando uno brinda capacitación como parte de prevención, pues solo se basaría en los riesgos eléctricos y la medida, cierto, claro. Depende a quién le vayas a dar los riesgos, Kelly. Una cosa es que hable de riesgos generales y hable del contacto eléctrico directo, indirecto, y lo puedas personalizar para la empresa que esté, y otra cosa es que tú imagínate que se lo vas a dar a trabajadores cualificados, pues ya la formación sería de otro tipo, ¿vale? Voy a poner un par de vídeos, le vamos a dedicar 6 o 7 minutos, yo creo que es interesante que los veáis, ¿de acuerdo? Venga, arranco con el primero.
Aunque la electricidad es la fuente de energía más utilizada para las actividades diarias, tanto a nivel doméstico como laboral, muy pocos saben qué tan peligrosa puede ser, ya que no la podemos oler, ver, escuchar o tocar. Además, está presente en todas las tareas propias y no propias del oficio, las cuales pueden ser rutinarias y no rutinarias. Sobre todo en estas últimas es donde más se ha expresado el riesgo y donde menos identificado está el peligro. El contacto con la electricidad puede presentarse de dos formas. Directa, cuando nuestro cuerpo tiene contacto directo con conductores activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. Indirecta, cuando entras en contacto con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero en condiciones de falla de los aislamientos se pueden energizar. En ambos casos, el contacto con la electricidad puede dejar como resultado la electrocución, con consecuencias degenerativas o hasta la muerte. Recuerda que el hierro, el agua, el cobre y el aluminio son algunos de los conductores eléctricos más comunes y tú puedes estar utilizándolos en tu labor diaria. Es importante tener en cuenta las distancias seguras entre las personas, los objetos manipulados, las líneas eléctricas y los elementos usados en la transmisión. ¿Cómo mitigar la peligrosidad de la electricidad? Es importante utilizar herramientas de análisis de riesgo como los análisis de trabajo seguro ATS, los cuales se realizan en sitio y por las personas que ejecutarán la labor para identificar, valorar y generar planes de acción para el control de los peligros. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar con la electricidad. Valida y verifica las distancias de seguridad con el cableado eléctrico. Identifica las diferentes condiciones del entorno como elementos deteriorados, equipos defectuosos, falta de conexión a tierra, uso de instalaciones provisionales como definitivas, conexiones ilegales, instalaciones eléctricas no reglamentarias, materiales utilizados, etc. Las personas que desempeñan tareas con electricidad deben estar debidamente protegidas por los elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de tensión a manipular. Contamos con tu compromiso del cuidado de la vida. Si tienes en cuenta estas recomendaciones, harás una gran diferencia entre la vida y la muerte cuando de riesgo eléctrico se trata. O equipo, ¿de acuerdo? Pensar un poco lo que os decía, el riesgo eléctrico siempre está presente, tener en cuenta que siempre hay instalaciones en cualquier sitio. Ahora, un poco por recordaros, y así a Dayana te he compartido ahí una serie de enlaces, pero un poco este es el resumen de las 5 reglas de oro, ¿vale? El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello, siempre que sea posible, antes de trabajar en una instalación eléctrica, debemos suprimir la tensión aplicando las denominadas 5 reglas de oro. Primera regla de oro: desconectar. Desconectaremos todas las fuentes de alimentación. Segunda regla de oro: bloquear. Evitaremos cualquier posible reconexión de las fuentes de alimentación. Para ello, usaremos preferentemente un bloqueo mecánico y colocaremos la señal de prohibido maniobrar. Tercera regla de oro: verificar la ausencia de tensión. Aún puede existir tensión residual, por lo que debemos comprobar los elementos conductores más cercanos a la zona de trabajo. Para ello, utilizaremos un verificador de ausencia de tensión acorde a la tensión nominal a verificar. Cuarta regla de oro: puesta a tierra y en cortocircuito. La puesta a tierra y cortocircuito supone una medida preventiva de gran eficacia para proteger la zona de trabajo frente a una puesta en tensión accidental. Si la instalación no dispone de punto fijo de toma de tierra, emplearemos un dispositivo portátil. Antes de utilizar el equipo de puesta a tierra, comprobaremos el estado de conservación y funcionamiento. A continuación, colocamos la grapa de tierra a cada conductor. Quinta regla de oro: proteger y señalizar.
Colocaremos elementos protectores como pantallas, vainas, en los elementos en tensión que pueda haber cerca de la zona de trabajo. Delimitaremos y señalizaremos utilizando vallas, cintas, cadenas aislantes y señales de peligro, obligación o prohibición para conseguir una separación entre la zona segura donde no tenemos tensión. Tras esta fase, tenemos garantizado que la instalación está sin tensión y el trabajador designado puede realizar los trabajos de forma segura. Realizados los trabajos, quitaremos la señalización, la toma de tierra después, desbloquearemos y finalmente repondremos la tensión. No olvidemos que el trabajador que aplique las 5 reglas de oro en instalaciones de baja tensión debe estar autorizado por parte del empresario y en instalaciones de alta tensión debe ser un trabajador autorizado y con formación o experiencia acreditadas, es decir, debe ser un trabajador cualificado. Asimismo, es importante que comprobemos el correcto estado de los equipos de trabajo y medios de protección que vayamos a emplear al aplicar las 5 reglas de oro. Para más información sobre el riesgo eléctrico, consulta la Guía Técnica del Real Decreto 614/2001, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo último que hablábamos del tema del incendio, ¿vale? Y del tema de explosiones, ¿de acuerdo? Os pongo el vídeo muy cortito también, ¿eh? Hola, los servicios de bomberos atendemos anualmente hasta 7.000 incendios derivados de causas eléctricas. Por eso hoy, desde Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, vamos a darles unos consejos para poder evitarlos. Debemos desechar este tipo de bases múltiples, popularmente conocidas como ladrones, y sustituirlas por este otro tipo que, además de estar homologadas, sirven para altos consumos. Estas conexiones ya obsoletas pueden producir el incendio tanto por cortocircuito como por sobrecalentamiento. Estos siniestros también se pueden producir por descuidos o bien por un mal funcionamiento de los electrodomésticos. Por eso deberemos desconectarlos siempre y cuando no los vayamos a estar utilizando. Muchos de los incendios de origen eléctrico son producidos por la antigüedad de las instalaciones. Además, cualquier alteración de las instalaciones eléctricas deberá ser hecha por un instalador autorizado. Y recuerde, si su instalación es muy antigua, deberá renovarla instalando elementos de protección que evitarán tanto incendios como accidentes por electrocución. Y bueno, el lugar de trabajo lo han señalizado como tal, bueno, y veremos lo que ocurre. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de un trabajo que están llevando a cabo, un trabajo con un equipo, veis que el origen del trabajo con electricidad también puede dar lugar a una explosión, ¿no? Entonces, al final, pues el riesgo eléctrico, al ser un elemento que no se ve, que está presente, pues igual que otro tipo de elementos que afectan a la salud de los trabajadores, bueno, que con el tiempo, claro, van deteriorando la salud de los trabajadores, como pueden ser los riesgos higiénicos,
pero los riesgos relacionados con la seguridad, pues los 2 operarios que veis ahí, pues seguramente tendrán quemaduras, como mínimo, ¿no? De una actuación, pues que seguramente no habrán tenido en cuenta, pues los temas relacionados con las 5 reglas de oro. Lo mismo estaban trabajando en tensión cuando realmente no se podía trabajar en tensión, no se conoce si son trabajadores cualificados o no, bueno, tampoco se conoce ahí la actuación que están llevando a cabo. Por lo tanto, es importante que el riesgo eléctrico pues lo veáis más como, no como un amigo, sino como un elemento que está ahí siempre presente y que en cualquier momento pues, puede generar este tipo de accidentes. Pensar también cuando veamos el tema de trabajos en altura, cuando veamos el tema de la seguridad en construcción, los equipos con los que se trabajan, o incluso pensar muchas veces, pues no sé, podéis pensar a lo mejor en temas forestales, ¿no? Que están en el campo talando y están talando al lado de líneas eléctricas, ¿no? O en condiciones de humedad, tal. Bueno, pues se puede generar un arco eléctrico en una actividad que yo pienso que muchas veces no tiene que ver, nada que ver con lo que yo estoy haciendo, pero al final ya habéis visto los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Echarle una lectura al Real Decreto, a las transparencias, al manual, hacer los test, seguimos avanzando. Recordaros también que os he repartido los grupos, ¿de acuerdo? Comenzar a quedar entre los distintos compañeros para organizaros, para hacer el próximo ejercicio, que es el de Mecanis, ¿de acuerdo? Bueno, pues un placer y nos vemos por aquí la semana que viene. Gracias.